Quiero continuar con esta serie que le había estado hablando, que se llama Conversaciones Incómodas. Y en la última parte que yo compartí con usted hablamos acerca del matrimonio, acerca de los votos de amor, de lo que consiste el matrimonio. Y hoy quiero retomar una segunda parte para el matrimonio y yo le he puesto por título Matrimonio en Crisis, que es parte de la misma serie y es parte de lo que hemos estado hablando. Y en la primera parte, si usted no la vio, pues ahí lo puede ver en el canal de YouTube. Ahí está el mensaje, ahí están todos los mensajes que se comparten aquí en la iglesia. Hablamos acerca de que el matrimonio es un pacto, no es un contrato, es un pacto. Segundo, el matrimonio no es una lucha de poder, sino una lucha contra el desamor. ¿Se acuerda de esto? Tercero, el matrimonio se sostiene con amor verdadero. Por ejemplo, cuando aprendemos a tener conversaciones incómodas en el matrimonio y también cuando hemos aprendido a perdonarnos con mayor facilidad. Recuerda que hablamos acerca de esto. Y por último, decíamos que era buscar lo mejor de Dios para el matrimonio y esto sucede cuando Cristo es el centro del matrimonio. Amén. Entonces esto fue la primera parte. Y el día de hoy yo quiero retomar esto porque es cierto que hay muchos matrimonios que viven en crisis, que están en crisis y que están a punto del colapso. Es cierto que hay personas también que han atravesado estas crisis en el matrimonio y hoy están en una calidad de divorciados, de separados. Hay personas que conocieron de Cristo y venían en esta situación. Hay personas que conocían de Cristo ya y también están en esta situación, lamentablemente. Pero entendemos que lo que hablábamos desde el principio es que el ideal de Dios es que todos los matrimonios permanezcan para siempre, que todos los matrimonios sean felices, pero la realidad es otra y no siempre es así. El matrimonio pasa por conflictos y el amor que nos une al inicio, tristemente a veces se va enfriando por estos conflictos. Cuando son conflictos que no se resuelven, cuando son situaciones que no se tratan, cuando no aprendemos a tener conversaciones incómodas en el matrimonio, cuando el hombre no se atreve a decirle las cosas a la mujer y la mujer no se atreve a confrontar a su esposo. Entonces, estas crisis, estos problemas sin resolver hacen que el amor se enfríe. Y por naturaleza que el amor viva en crisis, que el amor y el matrimonio se rompan. Entonces, para poder sanar y restaurar un matrimonio, hay que reconocer primeramente que estamos en crisis. Es como una persona cuando se enferma. Ahí está la persona con todo el moco así escurriendo y la temperatura a 40 y dice, no estoy enfermo, ando bien. No huelo, no puedo respirar, pero traigo COVID, pero estoy bien, no voy a consultar. Entonces esa persona que reconoce que está enfermo, que algo le duele, va y consulta para poder sanar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para que un matrimonio se pueda sanar y se pueda restaurar, hay que reconocer que estamos en crisis, que el matrimonio está enfermo. Entonces yo quiero que me acompañe al libro de Efesios capítulo 5 y leo el versículo 28 al 33. Dice el apóstol Pablo, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo ¿qué? Se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Dice el 30, porque somos miembros de su cuerpo, del cuerpo de Cristo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Diga, uno solo. Y grande, dice Pablo, es este misterio, mas digo yo esto respecto a Cristo y la iglesia. Entonces, en estos versos el apóstol Pablo les está dejando a la iglesia una clara concepción de lo que significa el matrimonio. En otras palabras, les está dando una elevada concepción de lo que es el matrimonio. Al compararlo al igual que somos uno con Cristo. Entonces dice, nadie a sí mismo tienta contra su cuerpo.
Nadie a sí mismo en un sano juicio se causa daño. Entonces dice también, por eso insisto a los maridos que amen a sus mujeres como ustedes mismos. En otras palabras les está diciendo, maridos, no lastimen a su mujer, así como no lastimarían su cuerpo. ¿Quién en su sano juicio, levante la mano, andaría descalzo y va y le da una patada a la orilla de la cama con el dedo chiquito? ¿Quién en su sano juicio? Nadie. Nadie. Entonces nadie en su sano juicio y entendimiento de la naturaleza de Cristo en nosotros deberíamos de lastimar a nuestras esposas o a nuestros esposos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el apóstol les dice, de la misma manera que Cristo es uno con nosotros, ustedes cuando se casan son un solo cuerpo. Lo decíamos, nos casamos, ya no somos dos, sino ahora somos uno. Y somos uno, no solamente dos personas, sino también uno con Cristo, cuando Cristo es el centro del matrimonio. Y así como Cristo bendice a su iglesia, así como Cristo ama a su iglesia, así como Cristo hizo todo por su iglesia, así los maridos y las esposas tienen que manifestar el matrimonio. ¿Sí me estoy explicando? Entonces dice, ¿por qué? Porque son ustedes mismos. Entonces este es un misterio porque se debe de entender a la misma altura del compromiso de Cristo con su iglesia. Entonces cuando Pablo les dice esto, les dice, maridos, hombres, esto no debe de ser una obligación. Cuando entendemos que es esto igual a Cristo, nosotros lo hacemos por un deber. Porque si me obligaran, imagínense, yo no amo a mi esposa porque mis suegros me obliguen a amarla. Mi esposa no me ama porque mis padres le obliguen a amarme. O sea, me amo a mi esposa y mi esposa me ama porque lo hemos visto como un deber de parte de Cristo. Porque el deber, más allá que se sienta como una obligación, se siente como un deseo. Se siente como algo que hago por amor. O sea, a veces dicen, no es que es mi obligación hacerle lonche al marido. Y honestamente, no es su obligación. Como tampoco es obligación del marido. Pero hacemos las cosas por amor. O sea, cuando usted dice, me levanto a las 5 de la mañana, no es por obligación, ni porque mi esposo se vaya a enojar, ni tampoco le suelte reclamar, no. Lo hago porque lo hago con deseo, lo hago con amor. Porque es mi mujer, porque es mi esposo. Es la mujer de Dios para mi vida y es el hombre de Dios para mi vida. Entonces yo quiero ser bien directo con esto. Y yo no quiero que usted vaya a pensar, es que a mí me enseñaron de distinta forma el matrimonio, los conflictos del matrimonio, el divorcio. Si usted lo ha entendido de alguna manera, yo no espero confrontar sus pensamientos. Yo espero darle la postura que tenemos para con esta congregación como pastores. En que haya paz en el corazón del matrimonio, pero también paz en aquellos que atraviesan estas etapas de separación o de divorcio. No se trata de ser como los fariseos y poner más cargas sobre ustedes. Se trata de traer paz y la libertad de Cristo. Y cuando yo le digo esto, es que decimos a veces, es que yo honestamente no tengo el deseo de hacer nada por mi esposo ni por mi esposa. Yo te entiendo lo que es, pero no. ¿Por qué? No tengo el deseo. Ahora tú dices que es por deseo, no tengo el deseo. ¿Que es por amor? No, el amor ya hace como 20 años que se bajó este camión. O sea, no lo hago por eso, pero cuando nuestra respuesta es esta, déjeme decirle algo totalmente honesto. Cuando se acaba el deseo de poder amar a nuestros esposos y a nuestras esposas, de cuidarlas, de respetarlas, de amarlas y todo, y ya no sentimos este deseo natural por amor,
es un reflejo de que nuestra comunión con Cristo está por los suelos. Pero es que yo vengo todos los domingos a la iglesia, pero es que yo me sé toda la palabra. Pero si estás en esta calidad, tu relación con Cristo, déjame decirte, y discúlpame si te ofendes, pero está por los suelos. Porque el apóstol Pablo les da esta concepción del matrimonio. Entonces pasa esto porque ya no hay un mismo sentir en nuestro corazón. Imagínense que nuestro Señor dijera: no, ya no tengo deseo en bendecirlo, ya no tengo deseo en guardarlo. Sí, está escrito que el ángel de Jehová acampa alrededor de los, pero no, ya no salgan ángeles, ya no salgan, ya no hay deseo de hacerlo. No, nuestro Señor tiene una entrega total por su iglesia, una entrega sin límites por nosotros que somos su cuerpo, que somos sus hijos. Entonces, por eso muchos que empiezan en esta situación, naturalmente el matrimonio fracasa, está en crisis y se divorcia. ¿Por qué? Porque el matrimonio tampoco es una necesidad práctica. No es que a mí me dijeron que me casara porque si no me iba a quedar para vestir santos. A mí me dijeron que me casara porque ya se me estaba pasando el tren. Es que yo me casé porque necesitaba amor. Es que yo me casé porque no me quería quedar solterón ni solterona. No es una necesidad práctica el matrimonio. Nadie se muere por no casarse, ni nadie tampoco se debe morir por casarse. O sea, el matrimonio no es una causa práctica, ni tampoco el matrimonio es una cura para el deseo sexual. Porque cuando lo hacemos por esa naturaleza, empezamos a demandar cosas que no le agradan al Señor. Empezamos a demandar cosas que van en contra de la naturaleza, del amor, de la pasión, de la comprensión, de la honestidad, de la amabilidad y de todo lo bueno en lo cual se debe de desarrollar el matrimonio. Entonces el matrimonio es la figura de la relación permanente de Cristo con su iglesia. La palabra nos enseña que nuestra salvación es solamente para mientras vivamos en este planeta. Eso nos enseña la palabra, les pregunto. No, la salvación es por mientras vivamos en este planeta, como cuando este planeta se acabe, nuestra salvación es por toda la eternidad. Entonces, esta relación permanente de Cristo con su iglesia debe ser la misma que debe de existir en el matrimonio. Entonces, el primer consejo que yo quiero darle es que para evitar la crisis en el matrimonio y salir de la crisis, se debe empezar por el amor y el respeto. Cosas bien sencillas. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Vamos a Efesios capítulo 5, verso 33 y lo leemos en la Nueva Traducción Viviente. Algo que ya leíamos, pero en la Nueva Traducción nos lo explica mejor. Dice: por eso les repito, ¿a quiénes? A los matrimonios, que cada hombre debe ¿qué? Amar a su esposa y como se ama a sí mismo. Y la esposa debe ¿qué? Respetar a su marido. Dos cosas que el apóstol nos enseña para que el matrimonio evite la crisis o salga de la crisis: el amor y el respeto. Yo ya no siento respeto por esta mujer ni por este hombre, pero el Señor nos puede transformar en nuestro corazón para empezar a desarrollar amor, para empezar a desarrollar el respeto, porque es una orden de parte de Dios. El matrimonio debe amarse y debe respetarse. Cuando se pierde el respeto, hay crisis, se vislumbra el fracaso, se vislumbra el matrimonio. La verdad me asombro cómo hay parejas, matrimonios que se maldicen, que se hablan en maldiciones, en palabras malsonantes que usa el mundo. Y a veces digo yo, ¿es tu esposa
o es tu esposo, ¿cómo le vas a hablar de esa manera? Estás faltándole el respeto, eso no es amor. Prácticamente le estás diciendo te odio y no te respeto, por eso te hablo así. Pero el apóstol nos deja estas dos bases. Cuando uno logra ser uno, se desarrolla esto, el amor y el respeto. Pero cuando no se logra ser uno, como entendemos el matrimonio, la primera solución que el mundo y que nosotros hemos tratado de normalizar, que se nos viene a la cabeza es, ¿sabes qué? Ya no se puede hacer nada por este matrimonio, nos divorciamos, nos separamos. Y este es el segundo punto que yo quiero tocar con usted. ¿Por qué? Porque hay matrimonios que han pensado en el divorcio. Me atrevería a decir que aquí en la iglesia puede haber matrimonios que han pensado en el divorcio más de una vez. No, es que ya no lo aguanto, no, es que esta nunca cambió, mejor nos divorciamos. Entonces esto debe de ser algo que nosotros confrontemos a través de la palabra. ¿Por qué? Porque en un momento de crisis, ¿sabe quién está a la orden de las crisis? ¿Sabe quién? ¿No sabe? Satanás. No, hombre, estos ya, mira, me facilitaron el trabajo. Están como perros y gatos, dicen por ahí. Entonces Satanás empieza a aprovecharse de la situación. No es que el diablo nos tiene, no. Satanás se aprovecha de la situación. Y estás en esta situación porque nunca cambiaste tu carácter, porque nunca cambiaste tu temperamento, porque nunca cambiaste tu orgullo, porque nunca soltaste la ofensa. Entonces Satanás ve, aquí es donde. ¿Sabes qué? Lo mejor es que te separes, lo mejor es que te divorcies. Y nos mete esa idea en la cabeza para que el matrimonio se acabe. Pero es aquí donde debemos de reconocer, mi matrimonio está en crisis, ¿cómo voy a pensar en divorciarme? Dijimos en la primera vez, nadie me obligó a casarme. Yo me casé por amor, porque me gustaba, porque la amaba. Entonces yo no voy a permitir que Satanás venga a destruir mi matrimonio. Y le decía yo el miércoles, ¿qué hacemos en medio de las crisis? Empezamos a adorar y empezamos a orar y empezamos a buscar al Señor para que Él venga y restaure mi casa, restaure mi matrimonio y la crisis se vaya por la puerta. Entonces, esto es, iglesia, lo que tenemos que confrontar. Y aunque tal vez pensemos, pero ¿qué tiene que ver el divorcio que se esté hablando en un domingo en la iglesia? Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver, porque Satanás en su plan tiene la clara intención de destruir todo lo que representa a Dios, todo lo que viene de Dios. Y no es para nadie un secreto que ha intentado y está destruyendo la base de la sociedad, que es la familia. Pero para destruir a la familia, primero tiene que destruir al matrimonio. Y para destruir los matrimonios, primero tiene que destruir el corazón del hombre y de la mujer. Entonces Satanás está obrando para destruir lo que representa a Dios. Y necesitamos sí o sí saber cómo actuar y entender que esto es una problemática espiritual que necesitamos resolver, pero también es una problemática de nuestro mundo. Hoy en día se ha normalizado tanto el divorcio. No, tú cásate. No jala, te separas. No te hizo de comer, sepárate. Vas y te buscas otra y te casas. Es un problema, veras, se lo digo, es un problema dentro de la iglesia, es un problema fuera de la iglesia. Y mire, si no me cree, solamente en México, en cada año se ha vuelto una tendencia consecutiva. O sea, cada año, ayúdenme a poner, muchachos, la que sigue, por favor. Solamente en México, de cada 100 matrimonios que se casan por año, de 100 matrimonios que se casan por año, 33 se divorcian.
una tercera parte. O sea, no sé si usted entiende esto, pero esto es grave. De 100 matrimonios, ahora, no exclusivamente está hablando de matrimonios cristianos, está hablando de todo tipo de matrimonios. De 100 matrimonios, 33 se divorcian. Ahora, según datos del INEGI, en 2022, a nivel nacional, hubo 167,000 matrimonios que se divorciaron, de un aproximado de 530,000 matrimonios que se registraron en el 2022. 167,000 se divorciaron. Ahora, esto se traduce en 167,000 familias que se destruyeron. 167,000 esposos que terminaron heridos. ¿Y sabe qué es lo peor? Que aquí la cuenta se nos va hasta arriba, que lamentablemente los hijos, cuando hay hijos, sufren las consecuencias de un divorcio. Es un problema, esto el gobierno lo debería de tomar como una causa para trabajar, para buscar la base de lo que construye las sociedades y que es los matrimonios sanos y las familias sanas. Pero es cierto que el divorcio es el resultado, para los creyentes, el divorcio es el resultado de la separación que tuviste primero con Cristo. Te separaste de tu relación con Cristo y tu matrimonio cada vez fue de mal en peor. O sea, de veras, discúlpeme si se lo digo, pero yo no puedo entender que una persona se diga completamente pleno y feliz cuando no tiene a Cristo. Y por ende viene todo. Pero nos separamos de Cristo, enfriamos nuestra relación con Cristo y entonces todo lo que el enemigo nos puso, no porque Él lo dispuso, sino nosotros lo dispusimos y Él nos sirvió la mesa. Vengan y siéntense a la destrucción. O sea, ustedes ya venían con hambre. Vengan y siéntense a la mesa. Eso es lo que hace Satanás. Entonces no existen, es que no existen justificaciones para una mala vida espiritual. No existen justificaciones para decir, es que yo no podía orar, es que yo no podía leer la palabra, es que yo no podía tener una comunión con Cristo, es que yo no podía vivir en santidad. No existen justificaciones para una mala vida espiritual. ¿Por qué? Porque hemos puesto primero nuestros deseos de satisfacer primero mi carne. Es que yo me casé, pero pues, o sea, yo no iba tan en serio. Entonces, ¿para qué te casas? ¿Para qué destruyes a una mujer? ¿O para qué destruyes a un hombre? No te cases, decía el apóstol. Quien no tenga la necesidad de casarse, no se casen. Manténganse así. ¿Por qué? Porque así tienen mayor cuidado de las cosas del Señor. Acompáñenme a ver 1 Corintios capítulo 7, versículo 10 al 15. Dice, no obstante, dice el apóstol Pablo, para los que ya están casados, les tengo un mandato. O sea, un mandato no es una propuesta. ¿Un mandato es qué? Una orden. ¿Sí me explico? O sea, es como cuando le decimos a nuestros hijos, levanta tus juguetes. O sea, no, mijo, no te estoy proponiendo que los levantes. Los tienes que levantar. Entonces, dice el apóstol Pablo, tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. Lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, la esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él, y el marido no debe dejar a su esposa. En otras palabras, el apóstol lo puede decir, si están en crisis en el matrimonio, si están en luchas en el matrimonio,
les recomiendo que se reconcilien. Pero es que, sepárense temporalmente, mas no se divorcien. Y después de esa separación temporal, busquen la reconciliación. Si no se da la reconciliación, pues entonces dice: ahora me dirigiré al resto de ustedes, aunque no tengo un mandato directo del Señor, sino ahora Pablo lo está diciendo. Pero Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo. Entonces aquí no es, y ahorita lo vamos a ver, no es que se contradiga nuestro Dios con lo que dice el apóstol Pablo. Porque entendamos y dejemos algo claro: el propósito de Dios y la voluntad de Dios es que el matrimonio perdure para siempre. No está diciendo que Dios no te va a permitir divorciarte, porque tú eres dueño de tus voluntades. Y si tú te quieres divorciar, te puedes divorciar, pero no es el deseo, ni el plan, ni la voluntad de Dios que tú te divorcies. Entonces el apóstol Pablo dice: me dirijo al resto de ustedes ahora hablando yo. Si un creyente está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Y si una creyente tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo. Pues nos casamos, mi esposo era cristiano, yo no, y él sigue yendo a la iglesia. Mi esposa era cristiana, yo no, y ella sigue yendo a la iglesia. Ambos consienten en esto, permanezcan así, decía el apóstol Pablo. Pero también entendamos algo, iglesia, que el apóstol se refiere enfáticamente a los creyentes. Y en otras palabras se traduce a los creyentes como aquellos que viven bajo la voluntad de Dios, como aquellos que son cristianos, que representan a Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces hay matrimonios que ambos eran cristianos y uno se enfrió, uno se apartó de la iglesia, esa persona ya no es un creyente. Conoce del Señor, pero no vive con el Señor. No practica la voluntad de Dios. Entonces el apóstol Pablo lo dice, que si así consienten: mi marido ya no quiso venir a la iglesia, mi esposa ya no quiso, ¿así estás bien? Para tú consientes de esta manera, mantente así. ¿Por qué? Porque a través de ti sigue habiendo esperanza para tu esposo. A través de ti sigue habiendo esperanza para tu esposa, para que tú testifiques a Cristo con tus actos, con tus acciones, y un día él o ella pueda decir: voy a renovar mi vida, no primeramente contigo, primeramente con Cristo. Y cuando renueve mi vida con Cristo, entonces nuestro matrimonio se va a arreglar. Pero dice, el marido o la mujer que son creyentes, dice, da santidad a su matrimonio, y el esposo creyente da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. En cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente, entendamos este concepto, insiste en irse, dice el apóstol, dejen que se vaya. Y cuando habla acerca de que nuestros hijos sean santos, se refiere acerca de las bendiciones. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es que el matrimonio perdure para siempre, que el hombre y la mujer se vuelvan uno, y que ellos se vuelvan uno con Cristo, y que lo que ellos hagan fructifique para bendiciones de esta familia, de este matrimonio. Por eso habla acerca de los hijos. Cuando surgen hijos, para nosotros es una bendición. Como cuando Dios nos bendice con una casa, con un coche, con muchas cosas, proviene de parte de la bendición de Dios por la base de vivir en un matrimonio que le agrada a Él. Entonces dice, pero en estos casos, si el que no era creyente, para los que estaban en un yugo desigual, o para aquellos esposos o esposas que se enfriaron espiritualmente, insiste en irse, ya no quiere nada, ya no tiene un entendimiento del plan de reconciliación de parte de Dios. ¿Por qué? Porque, ¿cómo va a pasar esto? Y esto lo dice la palabra. Porque dice que el hombre que no tiene una mente como la de Cristo no se puede sujetar a su ley, ni tampoco desea hacerlo. Entonces, si se quiere ir,
a vivir una vida fuera de casa, a vivir fuera de un matrimonio, dejen que se vaya. No lo puedes obligar, no lo puedes amarrar, no la puedes presionar a que se quede. Y dice en el siguiente verso, en cambio, estos casos, el cónyuge creyente, aquel que sigue firme en el Señor, ya no está ligado al otro, porque Dios nos ha llamado a vivir en paz y en libertad. Cuando Cristo viene a darnos libertad, nosotros ya no estamos obligados a vivir bajo servidumbre. No estamos obligados a vivir en esclavitud. Cristo nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Entonces no nos puede Cristo permitir que vivamos en un matrimonio bajo el mismo techo en donde la otra persona me está ofendiendo, me está faltando, me está maltratando y esa persona está anhelando irse. Y esta es una de las principales causas del divorcio que Pablo probablemente le habla a la iglesia para traer paz al corazón de aquellos que estaban en crisis. Y esta causa es el abandono. Se fue, me abandonó. Yo estaba orando y decidió irse. Que se vaya. Y allá donde él está, o donde ella está, que el Señor trate en su corazón. Que el Señor lo confronte, que el Señor la quebrante. ¿Para qué? Para que dentro de su voluntad, y si Dios así lo desea y nosotros nos disponemos de esta manera, podamos reconciliarnos. Podamos volver a este matrimonio. Por eso cuando alguien se divorcia, es claro que atraviesa momentos muy difíciles. Emocionalmente, físicamente, familiarmente y espiritualmente. Por eso nosotros recomendamos, tienes problemas, te separaste o vienes ya separado por una situación que tú gustes y mandes, espérate, no vuelvas a juntarte con otra persona en un tiempo. Oiga, se divorcian y al mes, aquí con mi amor, es que este hombre sí me ha hecho sentir mujer. Es que esta mujer me ha hecho sentir amado. No, vienes de una crisis. O sea, si no lo entiendes, vienes de una situación en donde te partieron a la mitad, te mutilaron. No estás bien. Primero necesitas unirte nuevamente en una relación con Cristo. Necesitas sanar, necesitas soltar, necesitas perdonar, necesitas restaurar tu corazón, necesitas restaurar tu casa, necesitas restaurar a tus hijos y encontrar primeramente la paz de Cristo en tu corazón. No puedes asociarte con otra persona porque vislumbras totalmente otro próximo fracaso. Es que usted no sabe lo que yo vivía. No sé lo que vivías, pero entiende esto: te divorciaste, te mutilaron el cuerpo, eras uno con otra persona, te cortaron algo de ti. No estoy diciendo que no haya un propósito de Dios para esa persona, no, pero sí necesitas buscar la paz de Cristo, la sanidad de Cristo, la libertad que Cristo te da y volver a rehacer una comunión con Él. Es que no me puede negar usted, pastor, mi derecho a rehacer mi vida. No te lo estoy negando. Yo no voy a gobernar tu vida ni tus decisiones. Y si un día tú encuentras una persona que te acepta y tú lo aceptas y esa persona manifiesta los frutos de Dios y ya sanaste y ya perdonaste y ya te restauraste y ya hiciste
todo lo posible para reconciliar y no se dio, entonces sí. Pero no me digan que después de un divorcio, en meses te estás volviendo a casar. De que lo puedes hacer, lo puedes hacer. Pero no estás bien. ¿Sí me estoy explicando? Entonces Jesús les dice que otra causa del divorcio era la infidelidad. Y lo vemos en Mateo capítulo 19, verso 3 al 9 en la Nueva Traducción Viviente. Uno de los fariseos se acercaron y trataron de tenderle trampa a Jesús, diciéndole: ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Ahora, entendamos que los fariseos, ese era su deporte favorito, querer hacer caer a Jesús, porque ya lo habían hecho con Juan el Bautista. Y ya habían decapitado a Juan el Bautista por esto. Pero le dicen a Jesús: ¿Es permitido que cualquiera se divorcie y les dé carta de divorcio? Porque en ese tiempo, como hoy en día, los fariseos autorizaban y daban el visto bueno en cualquier divorcio por cualquier razón. Ahora usted va al registro o a un abogado y les dice: no, es que me quiero divorciar. ¿Por qué razón? No, pues nomás. Está bien, fírmele aquí y ya. Es que me quiero divorciar. Está bien, fírmele aquí y ya. Era lo mismo. Y Jesús les dice: no, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que creó al hombre y a la mujer para que vivieran juntos, para que el hombre y la mujer dejaran a sus padres, dejaran su casa y se uniera a su mujer y a su esposo y fueran una sola carne. Ese es el propósito de Dios. Esa es la voluntad de Dios, el deseo de Dios. ¿Sí me explico? Pero les dicen entonces ellos: entonces, ¿por qué Moisés dio carta de divorcio? ¿Por qué Moisés le autorizó al pueblo que se divorciaran? Y Jesús les dice: sí, Moisés hizo esto, pero no porque fuera la voluntad de Dios, sino por la dureza de su corazón, por causa del pecado, por causa del orgullo, por causa de que los matrimonios, ni uno ni otro, buscaban la reconciliación. Por la dureza de su corazón, por eso Moisés les autorizó el divorcio. Pero Jesús les dice: para mí, la única causa de divorcio es cuando uno es infiel en el matrimonio. Por eso les decía, no es que el apóstol Pablo y Jesús se contradigan, pero Jesús les responde esta pregunta, porque ellos buscaban decir: bueno, por cualquier causa. No. Si hay una causa de infidelidad, entonces el matrimonio puede divorciarse. Y cuando esto pasa, nuestra postura siempre va a apelar a la reconciliación. Siempre. Pero yo no puedo obligar a una mujer o a un hombre a que esté con una persona que le fue infiel. Pero sí apelamos, insistimos en la reconciliación. Pero si la persona dice: para mí es una ofensa muy grande, necesito alejarme de esta persona, no lo puedo obligar. No lo puedo obligar a que permanezca ahí. Yo tengo que apelar a la reconciliación. Pero cuando pasa esto, depende de los dos, depende del matrimonio decidir perdonar la infidelidad, superar la infidelidad y restaurarse de una infidelidad. Es que usted está dando no le estoy dando licencia para que se divorcie. Yo le estoy diciendo lo que dice la palabra. Y apelamos a la reconciliación porque ese es el propósito del evangelio. Cristo fue a la cruz para reconciliarnos. Cristo dio lo último de su sangre para reconciliarnos a ti y a mí. Entonces, claro que Dios también puede restaurar un matrimonio que ha atravesado por infidelidad, pero depende de las dos partes. Depende que ambos decidan reconciliarse. Entonces,
Esta es otra causa de divorcio, es otra opción en donde los matrimonios pueden divorciarse por infidelidad, porque Jesús lo decía. Y hay muchas cosas que llevan a una infidelidad y se causa un daño tremendo cuando hay infidelidad en el matrimonio. Se causan inseguridades, se causan las heridas en la mujer o en el hombre, se causan heridas en el corazón de los hijos, en el corazón de la familia. Y a veces puede decir, bueno, el pastor me dijo que busquemos la reconciliación. Y necesitas un trato con Dios para poder superar esto. Pero si ya la infidelidad se volvió una repetitiva, ¿lo perdonas una vez? ¿Lo perdonas otra vez? ¿Lo perdonas otra vez? No creo que sea prudente que ese matrimonio continúe. Porque no podemos jugar con esto. Y cuando un matrimonio se reconcilia y se restaura, es con la clara intención de no volver a repetir los mismos errores que nos llevaron a la crisis. Es que así es. Yo lo conocí siendo muy coqueto. Yo la conocí siendo bien coqueta. ¿Te casaste con él? ¿Te casaste con ella? ¿Sabías quién era? Entonces, si esa persona no tiene una entrega con Cristo, siempre va a estar luchando con la infidelidad. ¿Y cómo se da la infidelidad? En todas partes. Una vez escuché una persona que dijo, es que en los trabajos se da mucho en la infidelidad. No, en todas partes. En las escuelas, en los gimnasios, en las oficinas, en las colonias, en las familias. En todas partes. Entonces sí tenemos que ser enfáticos en esto. Es que mi esposo otra vez me falló, mi esposa otra vez me falló. Ponle un alto. Estás en el derecho de divorciarte y buscar una restauración para tu vida. Hay mujeres, sobre todo en muchos años atrás, en donde se tenían reglas muy drásticas. Y la mujer sabía que el hombre se perdía y ya sabía lo que andaba haciendo, pero aún así la mujer, es que él es hombre, está en su derecho. Ahora, qué triste cuando ambos saben que se son infieles y siguen juntos. Porque ese matrimonio ya ni siquiera está en crisis. Ese matrimonio es un cadáver. Es un cuerpo sin vida. Pero aún ahí hay esperanza, sí hay esperanza. Pero siempre y cuando ambos busquen primeramente la reconciliación con Cristo. Si Cristo no arranca tu vida de pecado, difícilmente vas a renunciar al pecado. Difícilmente vas a dejar de practicar lo que ofende a Dios. Por último, estás en el derecho del divorcio cuando estás en un matrimonio donde se compromete tu integridad física y emocional. Pastor, es bueno que siga con mi esposo. Me pega como costal de box. Ya me tumbó todos los dientes. Ya me quebró unas costillas. Imagínese que yo le diga, hermana, ahí siga. Ahí siga. Oiga, el día que la hermana esté en un ataúd, yo soy cómplice. Yo soy cómplice de ese delito. Cuando se compromete la integridad física y emocional de una pareja, es bueno la separación. Es bueno separarse temporalmente también. Es necesario, es sano. Y si ambos en esa separación temporal vienen a los pies de Cristo,
y Dios los transforma, se acaban los golpes, se puede reconciliar el matrimonio. Pero si los golpes continúan, es que mi papá golpeaba a mi mamá, yo tengo que golpear a mi esposa. Y los hijos crecen con la misma escuela. Después el hijo está golpeando a la esposa también. Y luego el otro hijo también está golpeando a la esposa. Es una maldición. Entonces es bueno, es necesario la separación cuando se compromete la integridad física y emocional. Es que mi esposo, mi esposa me ha humillado hasta lo más bajo. Se la vive maldiciéndome, se la vive haciendo maltrato psicológico para mi vida, ya destruyó mi paz, ya quebró mi espíritu. No es bueno continuar con ese matrimonio. Todos aquellos que han atravesado por esto, no solamente es necesario que se separen, a veces es necesario hasta una denuncia. Oiga, le digo, hemos hecho tan normal la palabra divorcio que ahora ya es, y es terrible decir esto, pero ya es normal escuchar: un hombre partió en pedazos a su esposa. Un hombre mató a su esposa y luego mató a sus hijos. Los descuartizó, los echó en una bolsa y los aventó a la basura. ¿Entiende la magnitud de esto? ¿Entiende el problema tan grande que es esto? Esto no es normal. Esto no es natural. Cuando alguien en su sano juicio va a atentar contra su propio cuerpo, dice Pablo. Nadie. Entonces deben de permanecer en el amor y en el respeto. Pero cuando esto no está, tu integridad física está en peligro, denúncialo, apártate. No te pega porque te quiere, te pega y te golpea y te va a seguir maltratando porque esa persona está bajo la influencia de demonios que están controlando sus acciones. Es que él no me pega, pero esta vez llegó alcoholizado, sea como sea. Entonces es aquí donde también nosotros aconsejamos la separación. No podemos coparticipar en la violencia. No podemos. Entonces es aquí donde usted está en esta libre decisión. Y todos aquellos que están en la calidad de divorcio, que dicen: yo ya firmé el divorcio, yo estoy en esta situación del divorcio, yo quiero traer paz a tu corazón y quiero que encuentres la libertad por medio de la palabra de Cristo. Restáurate, camina con Cristo, sé libre de la culpa, sé libre de la ofensa, busca la paz y el gozo del Señor. Estás en esta calidad, aférrate a Cristo, busca a Cristo, vive para Cristo. Ya pasó, es que ya pasó, suéltalo. Esos días de infierno ya los dejaste atrás. Ahora Cristo quiere restaurarte. Ahora Cristo quiere darte paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora Cristo quiere darte de su gozo. Pasan los años y tienes esta paz del Señor. Y dices: creo que el Señor está poniendo este compañero nuevamente o compañera. Y si Dios te confirma que es su voluntad, adelante. Pero no vayas a decir: me voy a casar porque me equivoqué en este espero no equivocarme, a ver cómo nos va. Si no, pues ahí, oiga, hay personas que se han casado hasta 5 o 6 veces. Hay personas que se vuelven y se divorcian y se casan, se divorcian y se casan. Ese no es el plan de Dios. Es que estoy en calidad de divorciado, pero no, es que yo no puedo estar solo ni sola.
No me siento bien dormir solo. Busca la paz de Cristo. Cuando Cristo llene completamente tu vida, tus decisiones se van a tomar de diferente manera. Es que siento yo un deseo. No, hombre, ahora que estoy divorciado o divorciada, agarro una, agarro otra, me voy con uno, me voy con otro. No eres creyente. Es que es mejor así. ¿Para qué te casas? Sin compromiso. No tienes ninguna responsabilidad. Mejor así. Sexo sin compromiso. Pero el apóstol también recuerde que decía: si estás en esta calidad, es mejor casarse que quemarse. Pero vienes de un fracaso, entonces, oye, ¿cómo le vas a hacer? A los 2 meses te quiere. No. O sea, entrega primeramente tus pasiones a Cristo. Deja que Cristo te gobierne. Es que usted no sabe, yo me siento tan capaz de complacer a una mujer o de complacer a un hombre. Primero complace el corazón de Cristo, porque lo único que estás haciendo es pecado y estás ofendiendo el corazón de Cristo. Entrégate a Cristo, que Él gobierne tu corazón. Si tú estás en calidad de matrimonio, estás casado, evita el divorcio. Evita el divorcio. Voy a pedir a los chicos que vayan pasando. Es tiempo de que identifiques las causas de la crisis y las enfrentes antes de que llegues a un punto sin retorno. Acompáñenme a ver lo que dice Malaquías capítulo 2. Malaquías capítulo 2, verso del 14 al 16. Dice: claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. El Señor fue testigo. Él estaba el día de tu boda. Fue testigo. Entonces, ahora que vienes y dices, ¿por qué Dios no acepta mi adoración? Es porque le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel. La esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales, o el esposo, no le está siendo fiel. Y les dice: ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? ¿No eras uno con ella? ¿No eras una con él? En cuerpo y espíritu eran uno, pero también ustedes eran de él. ¿Y qué es lo que él quiere de esa unión? Quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Dice Dios: pues yo odio el divorcio. Odio el divorcio. No es mi plan el divorcio. No encuentras solución. Estás en crisis. Comienza a orar como nunca antes. Comienza a adorar como nunca antes. Comprométete con Cristo como nunca antes. No es sano ser compañeros. Es lo correcto ser esposos. No es sano somos amigos. No, ¿cuál amigos? Ya el matrimonio se quedó atrás. No, es tu esposo, es la mujer de tu juventud, es el hombre con el cual decidiste hacer una vida por toda la eternidad, hasta que Cristo venga. No es lo que el diablo te está poniendo en la cabeza. Es que tú eres uno en el Señor con tu esposa. Es que usted no sabe las crisis. No sé, pero sí sé de un Dios que puede obrar en el tamaño que sea cualquiera de las crisis. Dice el Señor Dios de Israel:
odio el divorcio. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad. Dice el Señor de los ejércitos celestiales: por eso guarda tu corazón, guarda el corazón de tu matrimonio y no sean infieles. Y entiéndase que no solamente abarca la infidelidad sexual, sino también se es infiel cuando no se está dando el amor correctamente. Se es infiel cuando estás abandonando a tu esposa. Se es infiel cuando no estás respetando a tu marido. Se es infiel a la voluntad de Dios cuando en lugar de bendecir a tu esposo, lo estás maldiciendo. Se es infiel cuando estás incumpliendo a ese pacto que hiciste delante de Cristo. No sean infieles. Y con esto termino, iglesia. La verdadera restauración para un matrimonio empieza cuando ambos toman la determinación de cambiar su carácter. Cuando ambos están dispuestos a morir a sus viejas costumbres. Es que yo así era. No, así eras, pero tienes a Cristo en tu corazón. Es que así, no, tienes a Cristo y te topaste con Cristo y no puedes seguir siendo la misma basura de persona, porque te topaste con aquel que te ha amado con amor eterno. Te topaste con aquel que te está demostrando el nivel del sacrificio que tienes que hacer en el matrimonio. Te topaste con aquel que entregó su sangre por ti, que no valías nada. Te topaste con aquel que, aún ofendiéndolo, está dispuesto a volverte a perdonar. No puedes seguir igual. No puedes ser la misma basura de persona. Te puedes restaurar en tu matrimonio, pero muere a esas viejas costumbres. Sacrifíquense por amor al otro. Anticípense a hacer a esa persona, a tu esposo o a tu esposa, la mejor versión de él mismo o de ella misma. Estás para levantarla, estás para construirlo, no para destruirse. Y lo más importante, entrégate en las manos de Dios para que Él transforme la crisis en un tiempo de renuevo.